textos bíblicos en Mateo capítulo 4, versículos 23 y 25, y dice la palabra: y recorrió Jesús todo Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Un encuentro que cambiará su vida. La mayoría de los que estamos escuchando este mensaje somos cristianos, nos hemos bautizado en el nombre de Jesús. Hágame un favor, bájenme el volumen ahí al monitor, aquí al monitor. No, pero aquí, en este lado. No allá, al monitor. Y el Señor pues vino a esta tierra en una época más o menos en la época donde estaba siendo el pueblo de Israel esclavizado por Roma, donde había desplegados todos sus ejércitos, todo lo que era el mar Mediterráneo, todo lo que era Palestina en ese momento. En ese momento, cuando el Señor vino, pues la región de Palestina no era la más próspera en el momento que el Señor estuvo en esta tierra, y el Señor inicia un ministerio aún subyugado bajo la autoridad de los romanos. Y no solamente en ese momento, los palestinos, o todo lo que es Palestina en ese momento, y dentro de ese conocimiento de palestinos, ahí en ese momento estaban envueltos los judíos, todos los que estaban conformando esa población. Hoy palestinos se conoce solamente los que están en la región de Gaza, que eran los mismos filisteos de la época del Antiguo Testamento, pero ellos habían sobrevivido a varias guerras, estuvieron dominados militarmente por muchos reinos, como el babilónico, el medo-persa, el griego, el romano. No había esperanza para ninguno en esa región, ni en sus alrededores, ni Nazaret, ni Jerusalén, ni Belén. Nada de esas regiones era el mejor ejemplo cultural, social, ni económico. Si usted se puede dar cuenta y lee bien las escrituras, ninguno de los apóstoles, o más bien la mayoría, no todos, porque algunos sí sabían leer y escribir, pero algunos apóstoles no sabían ni leer ni escribir, debido a todas estas problemáticas sociales de conquistas, de luchas. Nada bueno era para ellos, su economía quizás no era la mejor, le pagaban tributos a los extranjeros, la historia estaba llena de sangre, de miseria, de dolor, y lo más tremendo es que vivieron así por 16 generaciones. Una generación más o menos dura 40 años, multiplique 40 por 16, estamos hablando de casi medio siglo, mucho tiempo esclavizados, pasando situaciones muy complicadas. Para nosotros en nuestra Latinoamérica, en el mundo, en este momento estamos pasando por muchas incertidumbres, estamos pasando por muchos desconciertos económicos, tenemos la tendencia en estos momentos a ser más fundamentalistas, a ser más autocráticos, ser más, en ese sentido, nuestro mundo tiene ahorita un desconcierto social, político, religioso, económico. Por eso, mi hermano, yo le motivo en esta mañana para que siga agarrado de la mano del Señor. No hay posibilidades, nadie da una esperanza, nadie dice nada, y creo posiblemente, sin temor a equivocarme por la palabra del Señor, que dice la palabra del Señor que cuando se hable de paz y seguridad vendrá la destrucción repentina, refiriéndose al periodo de la gran tribulación. Creo que todo esto que está sucediendo en el mundo es como la plataforma, o donde se está preparando la plataforma de lanzamiento para el anticristo y la bestia. Pero usted no se preocupe, mi hermano y amigo, si estás apartado del Señor, preocúpese. Pero los que no están apartados del Señor, que están firmes, agarrados de su mano,
con el conocimiento de Dios. No se preocupe, que esto no es para usted. Antes de que el Señor permita que el diablo gobierne este mundo, nosotros estaremos en las bodas del Cordero con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y allá estaremos todos. Me acuerdo que la única preocupación de mi hijo cuando estaba pequeño era si allá en las bodas del Cordero iban a repartir torta o no iban a repartir torta. Pero gracias a Dios que sabemos que va a haber mucho más que comida, mucho más que torta, mucho más que placeres, porque vamos a estar con el mismo Señor en su presencia. Ahí dice la misma palabra a través del apóstol Juan que seremos semejantes a Él. Entonces no hay por qué preocuparse. Por el momento mantengámonos preocupados en estar firmes. Pero hoy vamos a hablar de un encuentro con Jesús, un encuentro que cambiará nuestra vida. Hoy por ahí en los especiales, en los documentales, hablan de encuentros de la cuarta, de la segunda, la tercera dimensión. Hablan de encuentros con ovnis, hablan de encuentros del tercer tipo, etcétera, etcétera. Aquí el único encuentro que es verdadero, que no tiene ninguna falsedad, que le puede servir a usted para que su vida cambie, es un encuentro con Jesucristo, un encuentro real. 300 años antes de que el Señor estuviera en la tierra, los reinos de Grecia, de Roma, formaron unos eventos especiales. En ese momento habían escuelas filosóficas, movimientos religiosos, estaban los celotes, estaban los esenios, estaban los fariseos, los macabeos, los escribas, los saduceos y otros grupos más. Y en ese contexto aparece el Señor, la esperanza de Israel. Era triste, pero a la vez era irónico. ¿Por qué es triste e irónico? Porque es que Israel sí esperaba al Mesías, pero no esperaban un Mesías como el Mesías que describe la Biblia. Ellos esperaban un Mesías que tomara la espada, que se tomara el poder en sus manos, que hiciera una cosa, hiciera la otra. Y aunque está prometido para el milenio, está prometido de la guerra del gran Armagedón, en ese momento histórico del Señor no iba a suceder eso. Entonces ahí es donde el Señor aparece en escena. Por eso lo querían poner como líder religioso, como líder político, lo querían nombrar, él se les ocultó porque ese no era el objetivo del reino del Señor. Las personas pueden venir y formularle las mejores políticas de este mundo, que a la final somos personas, y la Biblia dice que nuestro corazón es vano y es perverso. ¿Quién lo conocerá? Y el único que lo conoce es el Señor. Me acuerdo de un país latinoamericano que en Centroamérica exactamente, armó una revolución porque su gobierno estaba muy corrupto, pero al final hasta morir, como decimos por ahí. Y se organizó una revolución, ganaron esa revolución y todos los que estaban metidos dentro de esa revolución se tomaron el poder y pusieron todos sus líderes en las instituciones del gobierno, allí ministro de Hacienda, ministro de no sé qué, y sacaron a todos los corruptos de ese momento. Pero lo paradójico de esto es que a los 8 años completicos, esos que habían tomado el poder estaban más corruptos que los que ellos sacaron. Entonces aquí no es las instituciones, ni la filosofía, ni el pensamiento político. Aquí es el corazón del ser humano. El ser humano, dice la Biblia, tiene un corazón perverso. Por eso en esta mañana le estoy hablando de que necesitamos un encuentro personal con Jesucristo. Cuando el Señor vino, encontró una cantidad de pensamientos. Los celotes pensaban de una manera, los esenios de otra, los fariseos de otra, los macabeos de otra, los escribas de otra, los saduceos de otra manera, y muchos otros. Estaban los estoicos ya en ese momento. Pero nada de eso ha cambiado al ser humano. Cada quien da su concepto. El único que ha hecho una revolución verdadera que cambia a los seres humanos de adentro hacia afuera se llama Jesucristo el Señor.
¿Y por qué lo hace? Porque es que Él es Dios sobre todas las cosas y es el único que puede meterse a través del poder de su Espíritu en nuestras vidas, en nuestros corazones. Es el único que puede cambiar a las personas. Nadie más puede cambiar. Por eso los judíos en ese momento, Israel estaba decepcionada o decepcionados porque ese Mesías que se hacía llamar el Mesías para ellos no les estaba cambiando su situación. Por el contrario, el Señor tuvo que hablar muchas veces en parábolas para que no lo fueran a juzgar. Entonces, en ese contexto aparece la esperanza de Israel, triste pero irónico. Pero la realidad es que aunque ese contexto estaba rodeado de sinagogas, digámoslo, de iglesias, de templos, muchas religiones, uno por aquí, el otro, porque ya habían muchas religiones, y ninguno de ellos pudo hacer en ese momento nada hizo por el ser humano. Cristo lo ha hecho todo. Había una religión, pero esa religión no tenían a Cristo. Lo mismo sucede hoy. Hay religiones en que solamente satisfacen al ser humano, teologías que solamente resaltan al ser humano, la famosa teología de la prosperidad, donde si Dios no me bendice a mí con millones y con plata en el banco, entonces yo soy un pobre miserable, maldito. Entonces otros inventó una teología que le llaman las maldiciones generacionales, y enredan a la gente por aquí y enredan a la gente por allá. Pero quiero decirle a mi hermano y amigo en esta mañana que el único que puede cambiar tu vida se llama Jesucristo, pero necesitamos un encuentro personal con ello. En esa época existían líderes religiosos, pero ninguno se interesaba por los demás. De ahí que el Señor habló de la parábola del buen samaritano. Dos religiosos pasaron y vieron a su hermano tirado y no hicieron nada por él. La religión no hace nada por el ser humano. El único que puede hacer algo por el ser humano se llama Jesucristo el Señor. Marcos 1:23 dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces. ¿Cuánto tiempo duró ahí? Ni siquiera habían orado por él. Marcos 3:1 dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Nada habían hecho por ellos, y eso que era el pueblo del Señor, los que conocieron la ley allá en el monte Sinaí, los que conocían los milagros, los que vieron al Señor sacar al pueblo de Israel con ese brazo fuerte, esas 10 plagas, el que hizo brotar allá de la peña de Oré en el desierto, el que le cambió el agua amarga por dulce en el mar de Mara. Ese Dios lo tenían ellos y no habían hecho nada por la humanidad. Por el contrario, estaban más divididos, tenían más ideas, más conceptos. Pero el Cristo que te estoy presentando hoy es el Cristo que puede cambiar las personas. Su religión fue inútil, no ha podido hacer nada por ellos. Hoy día es impresionante ver la cantidad de grupos religiosos en todo el mundo, y a pesar de ellos, la sociedad está en más decadencia. Hay grupos religiosos que se hacen llamar evangélicos, y le cuento que hasta el diablo en este tiempo se volvió evangélico, y se hacen llamar evangélicos. Dicen por ahí que uno de los países más violentos en Centroamérica es Guatemala, y dice que es el país más evangélico, el que lee más la Biblia, el que tiene más templos, y el 75% de la población dice que es evangélica, y es el país más violento. Algo está pasando con la doctrina de Cristo. Yo creo que necesitamos un encuentro personal con el Señor. Jóvenes atrapados en las drogas, el alcohol, la pornografía, las desviaciones, adultos decepcionados de su trabajo, de su matrimonio, de su profesión, ancianos que queriendo que sus vidas terminen, y hasta el nuevo orden mundial queriendo acabarles la vida, porque han sido hasta abandonados por sus hijos en asilos, abandonados hasta en la misma calle, por ahí pidiendo limosna. Estamos en un deterioro de la sociedad. Por eso, mi hermano querido, mi amigo que me está escuchando, necesitamos un encuentro personal con el Señor. Primero, un encuentro que le cambió la vida a un leproso. Vamos a leer en Mateo capítulo 8, versículo del 1 al 3, dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciéndole: Señor, si quieres puedes limpiarme.
Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. Es muy doloroso ver una persona con este tipo de enfermedad. Esas personas las desahuciaban de la sociedad. Aquí había un grupo por allá cerca de Ibagué, cerca del Espinal, que se llamaba el Agua de Dios. Sí, Agua de Dios se llamaba el grupo, donde llevaban las personas que sufrían de la lepra. La lepra era una enfermedad que daba en la piel, volvía a las personas insensibles. De pronto iban caminando por ahí, se chocaban con una mesa, se les caía un dedo, se les caía su nariz, sus lóbulos de las orejas, y no se daban cuenta porque esa enfermedad produce una insensibilidad en el sistema nervioso. Por eso la Biblia compara el pecado con la lepra, porque el pecado vuelve al ser humano insensible. Y podemos decir que puede ser que este hombre era leproso físicamente, se escapó donde lo tenían allá en ese centro de reclusión, y fue y buscó al Señor. Se le arrodilló al Señor, y fíjense que el Señor lo tocó. Era prohibido tocar a un leproso porque la lepra igual se puede transmitir, pero sin embargo él le dice unas palabras muy lindas al Señor, arrodillado, le dice: si quieres puede limpiarme. Cuando uno se acerca al Señor y tiene esa experiencia personal con Él, Él mira el corazón del ser humano. Por allá le preguntaron a un profeta en el Antiguo Testamento, Miqueas 6:6, ¿con qué nos presentaremos delante del Señor? Le llevaremos ofrendas, les daremos mercado a los pobres, haremos una cosa y otra. Eso es bueno hacerlo, pero el profeta les dice: no, preséntense ante el Señor con un corazón contrito y humillado. Este leproso se postró delante del Señor y le dice: Señor, si quieres puede limpiarme. Pero el Señor, como cuando uno le presenta el corazón de una manera sincera, contrita, humillada, el Señor extendió su mano, lo tocó y le dice: yo quiero que seas limpio. Y la verdad es que tenemos que resaltar esto, porque ese encuentro personal con el Señor, nadie más le pudo ofrecer una vida diferente a este leproso, pero ese encuentro personal con el Señor le cambió su vida. Ustedes se imaginarán un hombre desahuciado por los médicos, que no tiene cura. El pecado no tiene cura con los seres humanos, pero el único que puede curar el pecado se llama Jesucristo el Señor. Y cuando nosotros nos acercamos, nosotros podemos tener un encuentro personal con Él y Él puede cambiar nuestra vida. Muchas personas lo seguían, muchos, y entre esos muchos uno solo se le acercó al Señor. No permita que el pecado te vuelva insensible, no permita que el pecado te aleje más de Dios. Por eso, ¿por qué no vienes a los pies de Cristo y tienes un encuentro personal con Él? Segundo, un encuentro personal con el Señor le cambió la vida a un endemoniado. Marcos 5 del 1 al 4 dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, ya y nadie le podía dominar. Esto es un reflejo de muchos en la sociedad nuestra moderna que están padeciendo, están sufriendo. Hay gente que está endemoniada, hay gente que está poseída por demonios. Pero ¿sabe qué es lo más paradójico? Que acuden al brujo para que les dé una solución. ¿Qué solución les puede dar una persona que trabaja con el mismo diablo? Acuden a la bruja, acuden al curandero, al curioso, al rezandero. No, este endemoniado tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Y nótese que eran muchísimos demonios. Los mismos demonios le dijeron, se llamaban legión: permítenos, una legión son más o menos 3,000 hombres, permítenos que nos vayamos allá donde están esos cerdos. Y el Señor le dio la oportunidad. Pero tal vez la gente no sabe que el Señor vino aquí a ayudarnos. Dice la palabra: el diablo no vino sino para matar, hurtar y destruir, pero el Señor ha venido para darnos vida, y vida en abundancia.
El diablo quiere matar al ser humano, acabarlo, destrozarlo, minimizarlo. Pero el Señor nos ha venido a dar vida y vida en abundancia. Cuando este hombre se acerca al Señor endemoniado, fíjese que el mismo demonio dice: ¿por qué has venido antes de tiempo a atormentarnos? No, no es antes de tiempo, era en el tiempo preciso. Yo creo que si tuvieras un encuentro personal con el Señor, quizás sientas espíritus por la casa, quizás sientas que se paran por ahí encima del techo, quizás piensan que nada le sale bien y hasta el brujo le dice: te están haciendo brujería, mejor, ¿por qué no te acercas a Jesucristo? Y después de que este hombre tuvo esa experiencia personal con el Señor, su vida cambió totalmente. Imagínese usted los padres de este pobre muchacho endemoniado, ningún líder religioso había podido hacer nada por él, nadie lo había buscado, nadie lo podía dominar, hasta que solamente llegó Jesucristo y ese encuentro personal con el Señor cambió la vida. Marcos 5, el 18 y 19 dice: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Otro encuentro personal que cambió la vida de una persona fue aquella mujer que padecía flujo de sangre. 12 largos años sufriendo, aislamiento, vergüenza. Había gastado todo lo que tenía, pero eso no le resolvía su problema. Pero en esta mañana podemos ver por la palabra cómo esta mujer, sin conocer al Señor mucho, tal vez lo había oído. Usted tal vez ha oído que el Señor puede hacer un cambio en la vida de uno. Lo has leído en la Biblia. Pero esta mujer no sabía mucho del Señor. Y sin embargo en su pensamiento dice: bueno, si yo tan solo tocare el borde de su manto. Y se lanzó a la odisea. Mucha gente apretaba al Señor buscando un milagro. Muchos buscan solamente el milagro. Ojalá no sea ese su interés en este momento. El Señor reunió un día a sus apóstoles, dijo: bueno, la gente, yo empecé a predicarles, empecé a hablarles de la palabra y muchos están yendo. ¿Ustedes también se quieren ir? Y ellos lo estaban pensando. Sin embargo, Pedro salió adelante y le dice: Señor, esta palabra es fuerte, es dura. Quizás a veces parece complicado que nosotros la podamos cumplir, pero la verdad es que ¿quién tiene palabra de vida eterna como la tuya? Esta mujer se lanzó en fe, se tiró, fue y tocó el manto del Señor, fue sana de inmediato, sintió su sanidad de una vez. Pero quizás lo que tú estás buscando no es solamente que Dios te sane, sino que Dios te salve del infierno. Para eso vino Cristo. Dice la palabra del Señor que Él vino a deshacer las obras del diablo. Él quiere ofrecerte una vida. Y el reino de los cielos no hay que esperar que estemos allá arriba en otro estado espiritual, sino que el reino de los cielos empezó cuando el Señor estuvo aquí en esta tierra. Pero este encuentro personal con esta mujer le cambió totalmente su vida. El Señor le dice: alguien me ha tocado, ha salido poder de mí. Los apóstoles se reían, decían: Señor, estás en medio de un aparetón de gente aquí y usted se atreve a decir, parece como ridículo de pronto que usted diga que alguien lo ha tocado. Pero es que el Señor sabe quién toca el corazón mismo del Señor. ¿Con qué me presentaré delante del Señor? Pues con un corazón contrito y humillado. Esta mujer tuvo un encuentro personal con el Señor y esto le cambió su vida totalmente. No sé cuál sea su dificultad en esta mañana, pero Dios puede cambiar tu vida. Solamente hay que buscarlo. Otro encuentro que cambió la vida de una persona fue un ciego allá en Jericó. Ya el Señor iba de paso, la última vez que pasó por Jericó. Y dice allá en Marcos capítulo 10, del versículo 46 al 52, que había un ciego tirado junto al camino. Nadie había podido hacer nada por él. Es más, le habían puesto hasta una capa para que se distinguiera que era un limosnero y que debía estar aislado de la gente. No se admitía gente enferma, mucho menos ciegos.
No sé si la ceguera suya en esta mañana no sea física, quizás sea espiritual, porque hay cegueras espirituales, hay incluso parálisis espirituales, hay gente que no ha podido mover su vida espiritual para ninguna parte. Pero este ciego escuchó al Señor, él estaba esperando al Mesías. Quizás tú has escuchado hablar de Jesús, pero no te atreves a venir a la iglesia porque quizás le da pena, quizás temes que la gente de pronto lo recrimine, de pronto haga alguna burla de usted. No, hay que arriesgarse. Esta mujer del flujo de sangre se arriesgó, el leproso se arriesgó. Quizás el único que no se arriesgó porque está dominado por el diablo, ese fue el endemoniado, pero el Señor se le acercó a él. Y este hombre ciego escuchó al Señor y sabía que había hecho milagros, sabía quién era Jesús, sabía que era el Mesías, y tan pronto lo escuchó, estaba ciego, no sordo. Tan pronto lo escuchó, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, tenga misericordia de mí. Y la gente, los apóstoles ahí lo estaban orillando: cállese la boca, deje tranquilo al Señor, no lo moleste. Pero el Señor, que lo sabe y lo conoce todo, lo alcanza a escuchar y dice: bueno, ¿y ese hombre qué es lo que quiere? Y se lo trajeron al Señor, y el Señor le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y el mismo Señor está preguntando en esta mañana: ¿qué quieres que haga por usted? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que está afectando tu vida? ¿Tu comunión con Dios? Bueno, aquí el Señor está preguntando: ¿qué quieres que haga por ti? Puedes estar ciego espiritualmente quizás, pero el Señor quiere hacer algo por usted. ¿Qué quieres que haga por ti? Le dice el ciego: que recobre la vista. O sea, ese hombre perdió la vista por el camino. Él tenía vista antes, que recobre la vista. Y dice la palabra del Señor en el versículo 52: y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Nótese que al comienzo de la lectura dice que estaba a la orilla del camino. Puede estar usted así, a la orilla del camino, pero ahora está en el camino. Y el camino, según la Biblia, se llama Jesucristo. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ojalá no estés fuera del camino, ni en la orilla del camino, ni desechado del camino, sino que ahora, al tener un encuentro personal con el Señor, puedas estar dentro del camino. Yo creo que esta pandemia nos ha hecho reflexionar mucho. No dependemos de nadie. Nuestra dependencia en este momento es del Señor. Yo creo firmemente que el Señor todavía tiene todo en control. Para concluir en esta mañana, usted vio todas estas historias de la Biblia. Quizás hay muchas más. Duraría un mes aquí citándoselas. Y cómo estos encuentros personales con el Señor cambió la vida de muchos. Yo creo que aquí en este municipio de San Calixto, aunque la gente critique y aunque muchos digan: pero ¿y eso qué es evangélico?, tenemos que decir que de alguna forma milagrosa el Señor se ha cambiado la vida de nosotros. No éramos lo que éramos antes. Ahora somos personas diferentes. Dice la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué no dejas que Cristo escriba las últimas líneas en los capítulos de su vida? Le garantizo que serán las mejores que usted haya vivido en esta tierra. Quizá nadie pueda hacer nada por usted, ni los médicos, ni el psicólogo, ni el psiquiatra. Y quizás no hay religión que lo haga. No hay religión que pueda hacer nada por el ser humano, si no esto estaría cambiado. Porque es que hay una religión universal y no ha podido hacer nada con el mundo. Solamente en Cristo podemos encontrarle un significado a esta vida. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta mañana.